Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega, este es mi canal literario, bienvenido Bob. Hoy quería hablar de esta novela, Renacimiento de Kenzaburo Oe, el Premio Nobel de Literatura de 1994. Kenzaburo Oe es un escritor japonés que nace en el pueblo de Uchiko en 1935, que es un pueblo que pertenece a la isla de Shikoku, que es la cuarta isla en tamaño del archipiélago japonés. Este es el tercer vídeo que grabo de libros de Kenzaburo Oe, que he leído 3 libros casi seguidos. Sigo con la misma camisa de los soles nacientes, que creo que era la camisa más indicada para comentar un libro japonés. Y bueno, pues ya he contado los otros libros, los resumo un poco aquí por si alguien viene de nuevas. Que entre el año 96 y 99 leí 5 libros de Kenzaburo Oe, que fueron estos: Una cuestión personal, Cartas a los años de nostalgia, Arrancar las semillas, fusilad a los niños, Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura y La presa. En 2022 he querido volver con este autor, del que me gustó mucho en su momento. Pensaba que ya había leído la etapa de la novelística anterior a la concesión del premio Nobel, pero me faltaba este libro de 1967, El grito silencioso, que ya he hecho reseña en el canal, si solo pongo por aquí. Y también he hecho video reseña de esta, que también la puedo poner por aquí, Cartas a los años de nostalgia, que lo he vuelto a releer por si a alguien le interesa. Y no había leído nada hasta ahora de la segunda etapa de la obra de Kenzaburo Oe, que sería la etapa posterior a la concesión del premio Nobel en 1994. En España estas etapas están marcadas muy claramente, porque la primera parte de la obra de Oe, la anterior al premio Nobel, la ha editado en España la editorial Anagrama, y la segunda parte, Seix Barral. Renacimiento es una novela del año 2000, es decir, de la época posterior al premio Nobel. Ya comenté en el anterior vídeo, pero lo voy a volver a comentar porque creo que es interesante, que en España, en Occidente, se leyó Cartas a los años de nostalgia como si fuera un libro autobiográfico, porque el narrador es Kenzaburo Oe y hay elementos de su vida que coinciden, pero el propio Oe dice que no es totalmente autobiográfico, sino que mezcla elementos reales con elementos inventados. Y entonces, para evitar esta confusión, en las siguientes novelas, que sigue haciendo autoficción, aquí cogió un seudónimo de un personaje que se llama Kojiko Choko, que realmente vamos a ver, ahora lo comentaré, que hay elementos en común con las otras novelas y son elementos que pertenecen a la autobiografía de Oe, pero bueno, aquí es como quiero marcar una distancia, como lo que hace, por ejemplo, Philip Roth con su alter ego Nathaniel Zuckerman, que bueno, tienen cosas en común, pero usa elementos de ficción para no tener como que exponerse a sí mismo, digamos, ¿no? Vale, esto me lo contó mi amigo el escritor Paco Bescós, que para su libro Las manos cerradas hizo como una investigación o una lectura profunda de los libros de Kenzaburo Oe. Vale, pues entonces ya he dicho que el protagonista de esta novela se llama Kojiko Choke, que en el primer capítulo recibe la noticia de que su amigo y cuñado Goro se ha suicidado tirándose desde un edificio en Berlín. Eso está basado en un hecho real, porque la muerte del cineasta Yuko Itami, que es cuñado de Oe, que se suicidó, y también era, bueno, lo he dicho ya, era cineasta y amigo de Oe desde la infancia. Tanto en la vida real como en la novela hay sospechas de que la yakuza japonesa está detrás del suicidio o quizá asesinato. Kojiko también nos va a hablar de su relación con la yakuza japonesa, con la extrema derecha japonesa. Y Kojiko nos va a hablar de varios atentados que ha sufrido él mismo por algunos de sus textos, que ha habido personas de la extrema derecha japonesa a los que no les ha gustado. Para esto volverá a hablar, por ejemplo, de sus orígenes en el pueblo del Valle, en Shikoku, etc. Y aquí en este libro se va a hablar de la figura del padre, que en las novelas de Kenzaburo de sus personajes es un personaje perdido, difuso, se supuestamente murió en la Segunda Guerra Mundial cuando él tenía 10 años, del que no se habla. Aquí también se dice que muere más o menos cuando el personaje tiene 10 años, pero no en la guerra, sino que ha regresado al valle del que proceden
y pertenece a esta clase de japoneses que no quieren aceptar la derrota y que plantean realizar atentados contra las fuerzas de ocupación norteamericanas. Entonces, Oe narra en una de sus novelas, bueno, el protagonista Kojito supuestamente ha escrito una novela corta donde narra de un modo patético el atentado contra las autoridades japonesas en la que muere el padre del protagonista. Y esto ha enfurecido a la ultraderecha japonesa nacionalista, que se siente pues ridiculizada e insultada y le van a acosar. Esto ocurría también en Cartas a los años de nostalgia, pero aquí se decía que ese acoso de la ultraderecha era porque Kojito había escrito un relato que salió en una revista universitaria sobre un ultraderechista joven que ejerce la violencia en las manifestaciones del Tratado Estados Unidos-Japón de principios de los años 60. Vale, en Renacimiento también se habla de esa revuelta campesina del siglo XIX que se evoca en el Grito Silencioso en Cartas a los años de nostalgia, con lo cual aquí volvemos a ver que hay unos hechos que probablemente pertenezcan a la vida real de hoy que aparecen de una forma u otra en sus novelas. Y esto de la revuelta, de la revuelta del siglo XIX y la posible revuelta posterior de después de la guerra civil, que hay un malestar por la ocupación, una idea de restaurar el antiguo orden japonés de antes de la guerra, la frustración por la guerra perdida, esos son temas que siempre están en la obra de Kenzaburo Oe. Vale, Kojito va a establecer una relación que podríamos llamar epistolar, aunque no es epistolar porque no hay cartas, con Goro, su amigo y cuñado fallecido. Y esto lo hacen a través de algo que llama el narrador el tagane, que al principio no sabía a qué se refería con esto del tagane, pero luego nos lo va a explicar. En realidad, la relación que establece con Goro es que escucha su voz en unas cintas que ha grabado antes de morir, las escucha en un radiocasete, y donde Goro habla de la relación que tienen ellos dos y recuerda episodios del pasado. Y mientras está contando un episodio del pasado, Goro, el amigo muerto que ha dejado esas cintas antes de suicidarse, Kojito para la cinta y le contesta, como si mantuvieran una conversación o corrige lo que cree que es erróneo de los recuerdos de su amigo. ¿Y por qué se llama el tagane? Porque el tagane en idioma japonés es un insecto con unas antenas que al parecer se aparece al aparato de radiocassette que está usando Kojito para comunicarse con el amigo muerto, el amigo que se dice que se ha ido al más allá. Y esto lo hace todas las noches Kojito en la biblioteca de su casa, que es también donde duerme. Y esto, pues las otras partes de la familia, la mujer que se llama Chikashi y el hijo Akari, que tiene problemas mentales y que se dedica a la música, están empezando a asustarse. Lógicamente, de nuevo, este hijo que se llama Akari con problemas mentales y que hace música es una evocación del hijo real de Kenzaburo Oe, del que se habla en una cuestión personal, del trauma que supuso el nacimiento de ese niño con una malformación en la cabeza. Estoy buscando el libro aquí, en una cuestión personal que también se habla en el Grito Silencioso, se habla en Cartas a los años de nostalgia y es un trasunto de su propio hijo, que es una de las partes centrales de la vida de Kenzaburo, es decir, el trauma que supuso este nacimiento del primer hijo con problemas y la relación que han establecido familiar con él. Vale, hay un momento como está asustando Kojito a la familia, digamos, con su relación con el muerto, con Goro, decide que tiene que separarse del Tagare, que hay un momento que me ha parecido esta relación con los muertos a través de este aparato, parecía que había algo de ciencia ficción de a lo Philip K. Dick, ¿no? Como una ciencia ficción surrealista o algo así. Y Kojito decide que se va a ir a darse una cuarentena a Berlín, va a aceptar un puesto como profesor invitado y esta cuarentena va a durar 100 días. En Berlín va a tener la oportunidad de relacionarse con algunas de las personas que vivieron junto a su amigo Goro los últimos momentos antes de su muerte, las últimas semanas o lo que sea antes de su muerte, y le van a dar datos para que pueda comprender lo que ha pasado. Supuestamente Kojito y Goro, bueno, supuestamente no, o sea, se han conocido en la novela en el instituto de Matsuyama cuando eran adolescentes los dos. De hecho, cuando vuelve a Japón, Kojito recibe un storyboard
y un guión de una nueva película que va a hacer Goro, que habla de la relación de cuando ellos dos eran adolescentes en el instituto de Matsuyama y cosas que sucedieron ahí. Entonces ahora, en vez de relacionarse con el muerto, con el amigo muerto, a través del Tagane, con estas cintas donde conversaba con él, va a conversar a través del guión de la película y del storyboard, de esto que tiene las viñetas hechas con dibujos, y las va a comentar lo que dice el amigo y él va a comentar su propia versión. Es decir, al final en esta novela hay como muchos planos de realidad, ¿no? Además de hablarnos de la relación con el amigo muerto, el protagonista está interpelando a su propio pasado a través de los recuerdos de otro, con correcciones de sus propios recuerdos, con el recurso de la voz grabada, luego el recurso del guión de la película y del libro del storyboard con las viñetas. Luego al final también hay otro aspecto curioso, que es que la narración, en vez de estar contada desde la parte del punto de vista de Kojito, está contado de la mujer, de Chikashi, que es la hermana del muerto, de Goro, y entonces hay un momento que Oe te das cuenta de que es un maestro porque está usando un montón de elementos narrativos para acercarse al núcleo de lo que quiere contar, ¿no? Los juegos de autoficción realmente, además que tenía las novelas, acaba de leer, las otras, y las puedes relacionar unas con otras, continúan, ¿no? De hecho, Kojito se supone que el personaje de aquí, que es escritor y que además te dice en la página 74 que tuvo que dar un discurso en Estocolmo. Claro, sin decirlo de forma explícita, está hablando del discurso del premio Nobel, claro. Que eso está en el pasado del protagonista, o sea, en el pasado del propio escritor, claro, que se está transfigurando a través de Kojito para contar su historia. De hecho, aquí el protagonista ha escrito un libro en el pasado que se llama A los años de nostalgia, que es un trasunto poco disimulado de este libro de cartas a los años de nostalgia. Y de hecho te habla aquí de un personaje que se llama Guy, que es el personaje de ese libro. Y hay una escena contada aquí que te cuenta en el guión de la película Goro y que él comenta sobre una visita al pueblo del valle y que alguien está observando por un ventanuco de un baño el sexo de otros, que eso está aquí en la carta a los años de nostalgia. Lo que pasa es que aquí lo que es una relación heterosexual, en este libro es una relación homosexual. O sea, cambian los personajes, cambia el contexto, pero hay una escena esencial que se mantiene en los dos libros, con lo cual puede que pertenezca realmente a los recuerdos verdaderos de Kenzaburo Oe. Bien, más cosas. También Kojito nos cuenta en este libro que claro, Goro le presentó a su hermana, es cuando le empieza a interesar la hermana, y que cuando le empieza a decir que le gusta, le propone matrimonio, Goro se opuso a eso. Eso está contado también aquí, en Carta a los años de nostalgia, con otros nombres de los personajes. Y además dice que cuando la mujer leyó eso que estaba contado aquí, dejó de leer los libros del escritor Kojito, que en la realidad sería Oe, y su mujer, que no sé cómo se llama en la realidad, y que en este libro se llama Chikashi, si lo digo bien. Vale, entonces además también en este libro ya he dicho que se hablaba de la figura del maestro, que era Guy, que tiene 5 años más que el narrador Oe y se convierte como en su guía, en su maestro. Y esa idea del guía y el maestro se ha trasladado aquí a Goro, que aunque son de la misma edad, actúa como maestro de Kojito, y además se supone que en este libro Goro, el amigo muerto, es el que le está guiando en el descubrimiento de los autores de los que le hablaba aquí, como el poeta William Blair o Dante Alighieri. Entonces, bueno, pues hay elementos de esta figura del maestro y del discípulo que se trasladan de un libro a otro. De hecho, esta idea del maestro y del discípulo es un clásico de la narración japonesa, por ejemplo, de una novela que se llama Kokoro, de 1914, del clásico japonés Natsume Soseki, que este libro sé que lo tiene Impedimenta, traducido aquí en España, y tengo ganas de leerlo. De hecho, tengo ganas de leer ese de Soy un gato, y este de Kokoro y alguno más de Soseki, porque está buscando información de autores japoneses, y este en concreto me interesa mucho. Hay una cosa curiosa en la página 58 de Renacimiento, que Chikashi, la mujer, le dice a Kojito que sus libros tenían más chispa cuando en su juventud leía novelas occidentales traducidas, que cuando se fue a vivir a Ciudad de México y empezó a leer esas novelas en versión original,
sus propias novelas perdieron como algo de magia y en un toque de sinceridad Cogito le contesta que es posible que la chispa de las palabras atractivas se haya desvanecido. Y además cuenta que las ventas de sus libros empezaron a bajar cuando pasó los 45 años. Yo creo que es cierto que es posible que los primeros libros de Kenzaburo Oe, los de antes del premio Nobel, cuando estaban, al menos en España, cuando estaba en Anagrama, se vendían más que los de ahora. Es decir, yo no sé si, bueno, me imagino que después del premio Nobel, cuando lo leí yo, entre el 96 y 2000, fue más popular porque le habían dado el premio Nobel, y ahora yo no sé si estos libros de Seix Barral, de Oe, que es un grandísimo escritor, están vendiendo mucho o venden poco. Yo tengo la sensación de que no deben de vender mucho. Quizás estas palabras de la mujer, del personaje de Chikasi, sobre los libros de su marido, de que ha perdido la chispa, las podía hacer yo propias y decir que aunque Renacimiento es un grandísimo libro, es probable que tenga menos chispa o menos fuerza que estos otros. O sea, es un escritor, desde luego, lleno de recursos, pero hay un momento que establece tanta distancia a veces con estos elementos de hablo a través de las cintas con mi amigo, hablo a través del guión de la película, que le dan un aire de frialdad al libro, que ese aire no existía en Cartas a los años de nostalgia o El grito silencioso, que los he leído hace nada. Pero vamos, me ha seguido encantando Renacimiento y quiero seguir leyendo más libros de la nueva etapa de Kenzaburo Oe, pero desde luego si alguien no ha leído nada de Kenzaburo Oe, yo le recomiendo que empiece por los libros anteriores al premio Nobel. Los libros que están en España, publicados por Anagrama, probablemente debería empezar por aquí, Una cuestión personal, El grito silencioso, La presa, este de aquí, o pues estos, no sé, dinos cómo subir a nuestra locura. Y luego ya, si te gusta y te interesa, pues te adentras en la etapa después del premio Nobel, porque además, como ya os acabo de contar, esto está lleno de guiños a su obra anterior. Si lees a Kenzaburo Oe y empiezas por aquí, me imagino que te tiene que gustar igual y te tiene que sorprender, pero claro, va a tener más coherencia y sentido para ti si empiezas desde el principio, digamos, ¿no? Vale, pues hasta aquí la reseña, espero que os haya interesado Kenzaburo Oe, espero haber ganado algún lector para el grandísimo escritor que es Kenzaburo Oe, seguramente. Si tenemos que contar con una mano los grandes escritores vivos, te pueden sobrar dedos y Kenzaburo Oe tiene que estar entre estos 5 y es muy mayor ya, creo que tiene 87 años. Bueno, y aquí el momento spam. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, disparatada, de unos personajes, un poeta español fracasado, y otro es Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que también es poeta. Vale, esto no es Bambi, mi novela sobre el mundo del trabajo alocado, con jornadas maratonianas en las consultoras auditoras norteamericanas, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres, dejo enlaces por aquí por si a alguien le interesa, y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, sobre un hombre en crisis que tiene 39 años, va a hacer 40, y está bajando laboralmente, sentimentalmente, en muchos aspectos de su vida, y se une a la crisis del país porque está ambientado en la crisis de 2008-2014. Bueno, y hasta aquí este vídeo, el tercero que grabo sobre Kenzaburo Oe, con mi camisa de soles, que era la más adecuada para este vídeo. Me despido después de grabar seguidos 3 vídeos sobre Kenzaburo Oe, que yo creo que volveré a hablar más vídeos de Oe en el canal. Adiós.